Imagina que estás de pie frente a una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. El sol abrasador del desierto egipcio cae sobre tu piel mientras alzas la vista hacia una estructura colosal que se eleva hacia el cielo. Estás en Giza, en el año las 2560 d, y ante ti se alza la Gran Pirámide. Una obra maestra de ingeniería y precisión que desafía la comprensión incluso en nuestra era moderna. La construcción de este monumento titánico comenzó hace más de 4500 años. Bajo el reinado del faraón Khufu, este ambicioso proyecto no solo cambiaría el paisaje de Egipto para siempre, sino que también dejaría una huella indeleble en la historia de la humanidad. Khufu, conocido por los griegos como Keops, decidió construir su complejo funerario en la meseta de Giza, al noreste de la antigua capital de Memphis. La elección de este lugar no fue casual. La falta de espacio en Dazor, donde su padre Seneferu había construido sus pirámides, y la necesidad de un terreno más estable, llevaron a Khufu a buscar un nuevo emplazamiento para su eterno descanso. La meseta de Giza ofrecía ventajas únicas. Su elevación natural proporcionaba una visibilidad excepcional, permitiendo que la pirámide dominara el horizonte y fuera visible desde kilómetros a la redonda. Además, la calidad de la piedra caliza local era superior, un factor crucial para una construcción de tal magnitud. El complejo funerario fue bautizado como Aket Khufu, que significa el horizonte de Khufu. Este nombre refleja la visión del faraón, crear una estructura que se alzara hacia los cielos, conectando el mundo terrenal con el reino de los dioses. La construcción de la Gran Pirámide fue una hazaña logística sin precedentes. Se estima que se utilizaron alrededor de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. Pero esto es solo el promedio. Algunos bloques, especialmente los utilizados en las cámaras interiores, llegaban a pesar hasta 60 toneladas. Imagina por un momento el desafío que suponía transportar estas enormes piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. Los antiguos egipcios no contaban con grúas ni maquinaria pesada. En su lugar, utilizaron una combinación ingeniosa de rampas, trineos y palancas para mover estos bloques colosales. La base de la pirámide se excavó cuidadosamente en la roca madre, creando una superficie perfectamente nivelada. Sobre esta base, los constructores comenzaron a apilar los bloques de piedra caliza con una precisión asombrosa. Cada capa se colocaba con meticulosidad, asegurando que la estructura mantuviera su forma perfectamente triangular a medida que se elevaba hacia el cielo. Pero la verdadera maravilla de la Gran Pirámide no era solo su tamaño, sino su acabado. Originalmente, toda la estructura estaba recubierta por unos 27.000 bloques de caliza blanca pulida. Estos bloques, cada uno pesando varias toneladas, se ajustaban tan perfectamente que era casi imposible insertar una hoja de cuchillo entre ellos. Imagina cómo debió verse la pirámide en su esplendor original. Bajo el sol egipcio, este revestimiento blanco y pulido habría brillado como un faro, visible desde kilómetros a la distancia. No es de extrañar que los antiguos la consideraran una escalera hacia el cielo, un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses. La Gran Pirámide alcanzó una altura impresionante de 146,5 metros, equivalente a un edificio moderno de 48 pisos. Durante más de 3.800 años, fue la estructura más alta construida por el hombre, un récord que solo fue superado en el siglo XIV con la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Pero lo que vemos hoy es solo una fracción de la grandeza original de la pirámide. El paso del tiempo y los desastres naturales han dejado su huella. En el siglo XIV, un poderoso terremoto sacudió la región, causando desprendimientos significativos en el revestimiento exterior de la pirámide. Este evento marcó el comienzo de un largo proceso de deterioro. Los bloques de piedra caliza que una vez cubrieron la superficie de la pirámide se convirtieron en un recurso valioso para los constructores posteriores. Durante siglos, estas piedras fueron extraídas y reutilizadas en la construcción de edificios en El Cairo y otras ciudades cercanas, bajo el dominio otomano. La explotación de la pirámide como cantera alcanzó su punto máximo. Grandes cantidades de piedra fueron removidas y transportadas para ser utilizadas en mezquitas, palacios y fortificaciones. Esta práctica, aunque lamentable desde nuestra perspectiva moderna, era común en la antigüedad y la Edad Media, donde los monumentos antiguos a menudo se consideraban fuentes convenientes de material de construcción. A pesar de este despojo, la Gran Pirámide sigue siendo una estructura imponente. Lo que vemos hoy es principalmente la estructura interna de la pirámide, los bloques de piedra caliza más toscos que formaban su núcleo. Aún así, su tamaño y precisión geométrica continúan asombrando a visitantes y científicos por igual. Un aspecto fascinante de la Gran Pirámide que a menudo pasa desapercibido es que parte de su estructura permanece oculta bajo tierra.
El nivel de enterramiento de la pirámide se encuentra aproximadamente a 10 metros por debajo del suelo actual. Esto significa que hay toda una sección de la pirámide que no podemos ver, enterrada bajo milenios de arena y sedimentos. Esta parte oculta de la pirámide ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías. Algunos investigadores sugieren que podría contener cámaras o pasajes aún no descubiertos. Otros argumentan que simplemente forma parte de los cimientos de la estructura, diseñados para proporcionar estabilidad adicional. La construcción de la Gran Pirámide no solo fue un logro arquitectónico, sino también un proyecto que transformó la sociedad egipcia. Se estima que tomó entre 20 y 30 años completar la pirámide, involucrando a miles de trabajadores, contrario a la creencia popular. Estos no eran esclavos, sino agricultores y artesanos que trabajaban en el proyecto durante los meses de inundación del Nilo, cuando sus campos estaban bajo el agua. Este proyecto masivo requirió una organización social y logística sin precedentes. Se necesitaron equipos de canteros, transportistas, albañiles y artesanos especializados. La alimentación y el alojamiento de esta fuerza laboral fue en sí mismo un desafío logístico enorme, que llevó al desarrollo de las primeras ciudades de trabajadores conocidas en la historia. La precisión con la que se construyó la Gran Pirámide sigue asombrando a los expertos modernos. Los lados de la base están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, con un error de menos de medio grado. La superficie de la base es tan plana que la diferencia entre su punto más alto y más bajo es de solo 2 centímetros. Estas hazañas de ingeniería y precisión han llevado a muchas teorías sobre cómo los antiguos egipcios lograron tal nivel de exactitud. Algunas sugieren el uso de herramientas astronómicas avanzadas, mientras que otras proponen métodos más simples basados en la observación del Sol y las estrellas. La Gran Pirámide no era solo una tumba, sino un complejo funerario completo. Incluía templos, capillas, otras pirámides más pequeñas para las reinas, y una calzada que conectaba el complejo con un templo en el valle. Todo esto formaba parte de un elaborado culto funerario diseñado para asegurar la inmortalidad del faraón en el más allá. Hoy en día, más de 4.500 años después de su construcción, la Gran Pirámide sigue siendo un enigma. A pesar de siglos de estudio y exploración, aún guarda muchos secretos. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría, nos acerca un poco más a comprender el genio de sus constructores y la grandeza de la civilización que la creó. La Gran Pirámide de Giza no es solo un monumento al faraón Khufu, sino un testimonio del ingenio humano, la determinación y la búsqueda de la inmortalidad. Sigue siendo una fuente inagotable de asombro y misterio. Un puente entre nuestro mundo moderno y el antiguo Egipto, invitándonos a maravillarnos ante los logros de nuestros antepasados y a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de la humanidad.